En este tercer vídeo voy a mencionar la demostración de la existencia de Dios que hace Ricardo de San Víctor en los capítulos 8 y 11 de este primer libro. Pues vamos con el capítulo 8, que hace una demostración, digamos, tradicional o clásica a partir de los seres, y dice en concreto, precisamente a partir del ser que ni es eterno ni existe por sí mismo, es decir, de los seres de la creación, de los que tenemos evidencia y con los que estamos continuamente en contacto, se puede deducir la existencia de aquel ser que existe por sí mismo y por eso mismo es también eterno. Pues si no hubiera nada que no pudiese existir por sí mismo, no habría nada que pudiera hacer existir a los seres que no reciben la existencia de sí mismos ni la pueden tener por sí mismos. Por eso hay que admitir que hay algo que existe por sí mismo y, como se ha dicho antes, también desde la eternidad. De otra manera, habría que suponer que hubo un tiempo en el que nada existía. Entonces nada de lo que iba a existir habría existido, porque no habría existido de ninguna manera aquel que se hubiera dado a sí mismo y a los demás el inicio de la existencia, o que hubiera podido hacerlo. La falsedad de esta hipótesis es demostrada por la misma evidencia y por la experiencia que tenemos de los seres existentes. De esta manera, mediante la razón, deducimos lo invisible a partir de lo visible, lo eterno a partir de lo transitorio, lo supraterrestre a partir de lo terrestre, lo divino a partir de lo humano, pues lo que Dios tiene de invisible se revela al intelecto a través de las criaturas. Romanos 1:20. Aquí solo tendría que apuntar que en la traducción podría haber sido mejor, donde dice la falsedad de esta hipótesis es demostrada por la misma evidencia, donde dice de esta manera, mediante la razón, deducimos lo invisible a partir de lo visible. En realidad, la palabra latina, que aparece en esta edición bilingüe, es colligimur. Es decir, no dice deducimos, sino que sacamos a partir de lo visible lo invisible. No lo deducimos, porque ya se sabe que no se puede deducir la existencia de Dios. Sería una demostración ontológica. No conocemos las causas de Dios. Dios no puede ser conocido por causas, ya que es causa de sí mismo. Lo único que puede ser, precisamente es al contrario, puede ser conocido como causa de todo lo demás. Bien, esta demostración de Dios, de la existencia de Dios a partir de los seres, tiene una variante en el capítulo 11 que es todavía, más breve, aunque quizá menos exacta, pero igualmente exacta. Lo que pasa es que se refiere más bien a la sustancia. Dice: la evidencia que resulta de la investigación de las cosas confirma que es necesario que haya una sustancia que exista por sí misma. En efecto, si no hubiera una sustancia que existiera por sí misma, no existiría ninguno de los seres que reciben su existencia de otros y no pueden existir por sí mismos. Así pues, aquella sustancia que no existe sino por sí misma está íntimamente relacionada con aquella manera de ser que es eterna y que no ha tenido inicio. Bien, podemos decir que esto es lo más importante, pienso, de este capítulo, de este primer libro, porque el resto de capítulos se dedican sobre todo a analizar el poder y el saber de Dios, que son, claro, las potencias más poderosas que conocemos los hombres, concluyendo que no pueden ser añadidos, porque si fueran añadidos de la sustancia, entonces no habría unidad en Dios. Es decir, también es una forma de concluir en este libro. Primero se habla de la existencia de Dios y de su unidad y unicidad. Es decir, el poder y el saber no están en niveles desiguales, no son partes de Dios, son su propio ser, son el mismo, ¿no? La misma sustancia, ¿no? Y todo le pertenece, nada le puede ser ajeno. En él nada puede serle otro, por eso esa unidad de Dios, esa unicidad. En el capítulo 18 se analiza en particular que la sabiduría tiene que ser equivalente al poder, porque si fuera inferior, podría Dios conocer algo superior a sí mismo, algo que fuera superior a sí mismo. No puede ser que la potencia, que exista una potencia, que Dios pueda concebir algo que le queda que es más fuerte que él. Eso todo es evidente, ¿no? En el capítulo 20 analiza lo que significa que a Dios le atribuyamos lo mejor, y en el 21 se refiere a esa perfección en el poder, y en el 22 a la perfección en el saber. En definitiva, como digo, terminan estos últimos capítulos son breves, son de una página, ¿no?, de este libro, primero dedicándose a esas potencias en concreto, la sabiduría, el poder de Dios, para resaltar su unidad, que no puede haber diferencia dentro de Dios, no puede haber partes dentro de Dios, su unicidad, y su unidad, pues nadie puede ser más que Dios, ¿no? No puede haber otro Dios. Pues nada más, con esta referencia a la demostración, una demostración basada en los seres
en el poder, en la verdad y el poder de Dios, en la necesidad que nos, en esa, digamos, necesidad que exigen los seres, que haya alguien que les haya dado el ser, me detengo, es decir, subrayando que, como otros autores de la Edad Media, Ricardo de San Víctor no incide en eso en esa importancia que tiene también descubrir el alma, el deseo de felicidad, digamos, la fuerza que tiene ese argumento, digamos, subjetivo del alma, ¿no? De descubrir a Dios en el alma, ¿no? Descubrimos a Dios en el mundo exterior, en las cosas. Es una demostración que va más a lo objetivo, que no se fija tanto en el tema de la belleza y del deseo de felicidad insertos o marcados por Dios en el alma humana como señal de su existencia. Pues muchas gracias, nada más, y hasta pronto.